Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Seguimos con el desarrollo de argumentos para ver la conclusión final y contestar a la pregunta si la misa de Montini, llamado Pablo VI, el Novus Ordo Missae, es válido o no. Vamos a ver en este vídeo cómo se formó el rito romano tradicional, también llamado, entre comillas, Misa de San Pío V. Y hasta ahora solo hemos recordado la parte teórica de la Santa Misa, o sea, la doctrina que transmitió nuestro Señor Jesucristo a su Iglesia referente al santo sacrificio del altar. Nos queda por ver ahora cómo se elaboró históricamente. Y antes de seguir paso a paso la historia de este desarrollo de forma somera, escuchemos al Papa Pío XII en su encíclica Mediator Dei, que a partir de ahora solo citaremos el número de ella. Escuchémosle explicar y describirnos cuáles son los principios que guiaron a la Iglesia a lo largo de los siglos en la formación de este rito sacrificial sacrosanto. Primero, dice en el número 49 de dicha encíclica, existen elementos del rito que pueden cambiar y otros no. La Sagrada Liturgia consta de elementos humanos y divinos. Estos, evidentemente, no pueden ser alterados por los hombres, ya que han sido instituidos por el Divino Redentor. Aquellos, los humanos, en cambio, con aprobación de la jerarquía eclesiástica asistida por el Espíritu Santo, están sujetos a modificaciones diversas. Pueden modificarse, en segundo lugar, pueden modificarse los ritos solo en la medida que quede salvaguardada la integridad de la fe. La Iglesia, en realidad, es un organismo vivo y por eso crece y se desarrolla también en lo que toca a la Sagrada Liturgia y se adapta a las exigencias y circunstancias de cada época con tal que quede salvaguardada la integridad de su doctrina. Esto es importante. Con tal que quede salvaguardada la integridad de su doctrina. Número 58 de la citada encíclica. Este es el principio fundamental del desarrollo del rito de la misa. Un rito que estuviese en oposición con la expresión de la fe católica sería inaceptable y debería ser absolutamente condenado y reprobado. En tercer lugar, veamos un poco la historia de la formación de la misa tradicional tal como la conocemos. Desde la época apostólica, la estructura de la misa fue la que conocemos en todas partes. En el cuadro adjunto, que no lo pondré en este caso, mostraría un perfeccionamiento del rito desde nuestro Señor Jesucristo hasta la época de San Pío V. Todas las partes del rito se desarrollaron y fijaron armoniosamente en torno al núcleo esencial dejado por el Salvador a sus apóstoles, la consagración. Como sabemos por San Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 11, el santo sacrificio fue instituido después de una cena. Pero pronto surgieron, como el mismo San Pablo nos cuenta, ciertos abusos e inconvenientes, y de ahí que fuera necesario desde el principio separar la misa del ágape, manifestando bien la diferencia esencial entre el sacrificio y la comida. La primera descripción de la misa conservada, aparte, separada del ágape, es la de San Justino, hacia el año 150. En el día del sol, dice, todos aquellos que en las ciudades o en los campos se reúnen en un mismo lugar, hacen preces, se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas mientras hay tiempo.
Luego, cuando el lector ha terminado, el que preside, el sacerdote, toma la palabra para amonestar a los fieles presentes y exhortarles a imitar las hermosas lecciones escuchadas. Después nos levantamos todos, dice San Justino, y entonamos oraciones. Y después se trae el pan, el ofertorio, el vino y el agua, y el que preside, el sacerdote, eleva oraciones y acciones de gracias según tiene por conveniente, y el pueblo responde amén. Entonces tiene lugar la distribución de las cosas eucarísticas a cada uno y se llevan a los ausentes por medio de los diáconos. En otro lugar señala también San Justino, abro comillas, este alimento es llamado por nosotros Eucaristía. A ninguno es permitido comer de él, sino a quien cree ser verdadero lo que nosotros enseñamos. Ha sido bautizado con el bautismo de la remisión de los pecados y de la regeneración y vive como Cristo manda. Es, según nos ha enseñado, la carne y la sangre de Jesucristo encarnado. En cuanto a la formación del canon romano, tal como fue ratificado por el Papa San Pío V en 1570, ya estaba acabado en la época de San León, que vivió entre el 400 y el 461. Y hay documentos anteriores de otros papas, aunque más breves, con lo cual el canon es de tradición antiquísima y, como veremos, algunas citas de tradición apostólica según el Papa San León, según el Papa Inocencio III y según Santo Tomás de Aquino. Entre todas las formas litúrgicas, la del canon es sin duda la más sagrada y la más veneranda, porque encuadra las palabras divinas de la institución eucarística y desde hace 16 siglos en los labios de millares de obispos y sacerdotes constituye invariablemente la expresión oficial de la oración sacerdotal. Ciertamente que las palabras de la consagración contenidas en el rito romano es más amplia que la que nos transmitió la Sagrada Escritura. Según la tradición referida por Santo Tomás de Aquino, estas palabras derivan de la tradición del Señor legada a la Iglesia a través de los apóstoles. San Alberto Magno pensaba lo mismo y el Papa Inocencio III lo afirmó, como hemos dicho, expresamente, diciendo: nos preguntas quién añadió en el canon de la misa a la forma de las palabras que expresó Cristo mismo cuando transustanció el pan y el vino en su cuerpo y sangre, lo que no se lee haber expresado ninguno en los evangelistas. En el canon de la misa se halla interpuesta la expresión Mysterium Fidei a las palabras mismas. A la verdad, continúa diciendo el Papa, muchas son las cosas que vemos haber omitido de los evangelistas, tanto de las palabras como de los hechos del Señor, que se lee haber suplido luego los apóstoles de palabra o haber expresado de hecho. Creemos, pues, que la forma de las palabras, tal como se encuentra en el canon del rito de San Pío V, que conocemos hoy, entonces es anterior a San Pío V él, pero es el mismo canon, la recibieron de Cristo los apóstoles y de estos sus sucesores. Y lo mismo se afirma en el Concilio Ecuménico de Florencia, diciendo que es de tradición apostólica el canon y que no se puede modificar, porque son las mismas palabras de Cristo. En cuanto al ofertorio, tal como se encuentra en el rito tradicional, ya estaba acabado en el siglo XIV. El ofertorio es una pieza esencial y fundamental
que despertaba el mayor odio de Lutero, como veremos en el siguiente vídeo. Es el ofertorio la oblación anticipada del sacrificio de Cristo. En el ofertorio se ofrece la materia que se va a transustanciar luego en el cuerpo sacratísimo y la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, la materia del sacrificio. Si el canon es la acción sacrificial, el ofertorio es la catequesis de lo que va a ocurrir en el sacrificio. Es la doctrina más precisa de lo que será el santo sacrificio al cual asistiremos inmediatamente seguido del ofertorio. Y tiene una precisión inusual, una precisión que solo puede haber sido guiada por el Espíritu Santo a través del tiempo. Y especialmente hace hincapié en la propiciación de los pecados o por los pecados. Es como una especie de catequesis de lo que va a ocurrir después, seguidamente a esto del santo sacrificio. En la parte central del ofertorio, el Suscipesante Pater es una perfecta exposición de la doctrina de la Iglesia de Roma sobre el santo sacrificio, decía un protestante, y por eso despertaba el odio más visceral del heresiarca Lutero. Por lo tanto, el ofertorio es como un baluarte doctrinal y espiritual del santo sacrificio de la misa, que ya en el siglo XVI se intentó quitar por los protestantes y no ha sido hasta el siglo XX cuando lo han logrado los modernistas. En eso consistió fundamentalmente su lucha, como veremos más adelante. Y en cuanto al desarrollo del culto eucarístico, vemos en él una preocupación doctrinal de la Iglesia en lo que se refiere a sus ritos, porque ve en ellos la profesión y el baluarte de la fe, una respuesta práctica a las herejías que ha venido intercalando y aprobando ciertas piedades la Iglesia como protección a ellas. A finales del siglo XII, el Papa Inocencio III, 1198-1216, promulga un Ordo Missae que refleja el rito en uso en la capilla papal y muestra una identidad casi completa con el que 3 siglos y medio más tarde se impondrá ya a toda la Iglesia por San Pío V. En el próximo vídeo veremos los ataques protestantes contra la misa a partir de Lutero, a partir del siglo XVI. Que Dios los bendiga, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.